después de haber revisado los actuados, dice: no hay conducta atribuida, no hay fuente suficiente o forma suficiente de sostener la acusación contra estos señores, contra los Gómez. Y también dice lo mismo de Ávila. Pero respecto de Ávila hemos tenido una postura como la acabo de explicar. Los Gómez no hay prueba suficiente para acreditar con solvencia esta materia. Principio acusatorio. Nemo iudex, nemo condena sine accusatorio. Los jueces recibimos esta opinión, este dictamen fiscal, y acogidos al principio acusatorio hemos declarado efectivamente de conformidad en parte, porque en esa parte estamos de acuerdo, que la solución pronunciada era correcta. Y lo último tiene que ver con el principio de confianza. El principio de confianza, señor presidente, está normativizado o normado. Está, señor presidente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 138. En los cuerpos colegiados, los jueces votamos las causas que nos son sometidas a nuestro conocimiento. Nosotros en ese tiempo éramos 10 jueces penales y votamos en el año 2012 aproximadamente 7.000 expedientes, lo que es bastante, penales. Porque, por ejemplo, en España eran en ese tiempo 14 Doctor, le voy a agradecer, y ya nos hemos pasado largamente el tiempo de los 15 minutos para poder pasar ya a las preguntas respectivas. Vamos culminando esa parte. En un Adelante. minuto resolvieron casi 4.000 expedientes. O sea, 10 jueces han hecho en el Perú casi el doble de lo que hicieron los jueces en España. De modo que nosotros en ese estilo de trabajo que está presente en la ley desde el inicio del Poder Judicial de la República, el ponente presenta los hechos y presenta una ponencia. Los jueces revisamos los documentos que se nos acompañan, que generalmente se acompañan cuando hay una causa compleja, una causa que pueda tener alguna naturaleza particular, y votamos escuchando la ponencia y objetamos lo que tengamos que objetar si es que lo consideramos pertinente. Cerrando el tema, señor presidente, son las actuaciones principistas las que nos han llevado a suscribir la ejecutoria que es objeto de sus inquietudes. Gracias. Gracias a usted. Vamos a pasar a la fase indagatoria. Se ofrece el uso de la palabra, congresista, si usted desea hacer un interrogante, o pasamos a las preguntas de la presidencia. Usted decida. Ok, gracias. Vamos a emplear la modalidad de pregunta y respuesta. Sí. Por favor, si apoyamos con un vasito de boca. Pregunta y respuesta. Se pregunta, luego de eso se le otorga el uso de la palabra para que usted pueda contestar, ¿correcto? Gracias. Usted revisó el expediente penal número 65-2007, seguido contra Amílcar Gómez Amacifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, cuya ponencia correspondió al juez supremo Segundo Morales Parragués? La respuesta está en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros, o quien habla, revisó la ponencia que presentó el señor Morales, revisó los documentos que acompañó o que se acompañaron sobre la materia y, sobre todo, miramos la acusación, perdón, el dictamen fiscal sobre el delito o la materia objeto de decisión. Y encontramos una determinación de no haber nulidad en la sentencia absolutoria. Y encontramos principio acusatorio. Ahora, encontrar el principio acusatorio le corresponde a los jueces mirar el expediente para encontrar qué hay,
cuando no existe un recurso de nulidad en que se diga que ha habido violación al derecho de probar? ¿Podemos decirle al fiscal que él obró mal, hizo mal y ordenar una segunda ampliación o una ampliación, perdón, procesal o lo que fuera? Principio acusatorio. En todo caso, de acuerdo a la respuesta que acaba de emitir, si nos podría indicar en qué circunstancias o cuáles son los criterios que usted considera necesarios para revisar los expedientes en los casos que no es ponente. Ya. Son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Ese día hemos tenido cantidad de expedientes con muchos folios. Cantidad de expedientes con muchos folios. Entonces, el ponente, dice el artículo 138, es el responsable de los datos que aporta. Es una persona a la que el Consejo Nacional de la Magistratura le ha otorgado la potestad de decir justicia. Entonces, el ponente trae la ponencia, la explica, de ser necesario la reparte. No recuerdo bien, diré mejor, si en ese caso se produjo entrega física de actuados acompañados. Asumo que así fue, porque esa es una práctica, y luego se produce el debate. Esa es la forma como actuamos. Mis colegas, cuando yo rindo cuentas, doy cuenta de mis ponencias, reciben de mi parte la exposición, discutimos el voto, el borrador del voto, ¿no? Si hay algún asunto jurídico trascendente, pueden preguntar, y preguntan, debatimos, y finalmente hay algunas causas que quedan al voto, es decir, que no se deciden ese día, sino se deciden después, precisamente porque hay temas que madurar. La mecánica es la misma y va a seguir siendo la misma, y hay un acuerdo de sala plena de hace 2 años, me parece, en que se declara exactamente eso, que nosotros trabajamos bajo el principio de confianza. Una pregunta. ¿Usted considera que uno de los supuestos del estudio del expediente penal por los jueces supremos que no son ponentes deben ser cuando son trascendentes o de interés público? La verdad es que hay poca causa que no tenga algún interés público. Y respecto a la trascendencia, también hay poca causa que llega a la Corte Suprema que no tenga trascendencia. Llegan homicidios horrorosos, violaciones catastróficas, delitos de terrorismo. Entonces, tomando en consideración lo que usted manifiesta, entonces la pregunta sería, dada esa trascendencia y el interés público, los jueces supremos que no son ponentes deberían revisar, estudiar todo el expediente. Si eso fuera así, señor presidente, habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 138 y disponer que los jueces obligatoriamente revisarán una por una las causas. Señor presidente, yo he tenido causas que han tenido 38, 48 tomos. Y la causa las causas de terrorismo tienen fácilmente 2000 tomos. Si los jueces revisaran los 2000 tomos, los 5 jueces de la Corte Suprema revisaran los 2000 tomos, yo creo que tomaría más de 2 semanas la solución de esa única causa. Todos los días, señor presidente, votamos de 4 a 5 causas. Entonces usted me quiere decir que el tema, porque los jueces no pueden abocarse a finalmente conocer el estudio del expediente, es el tema tiempo, la gran cantidad que ustedes tienen de procesos por resolver. Es la forma, señor presidente, del recurso. En Norteamérica existe un certiorari. Los jueces de la Suprema Corte escogen cuáles son las causas que van a someter a conocimiento de la Corte Suprema, porque eso sí es conocer, es decir, tener capacidad de ver un tema y decidir, cosa que el testigo no tiene. Permítame. Y ellos escogen al año. Claro, pero permítame, 30. Eso es en Estados Unidos. Sí. Pero yo estaba preguntando acá, o sea, para usted el motivo de que los jueces supremos no conozcan, no puedan conocer
todos los expedientes es debido a la recargada carga de pruebas, de casos que ustedes tienen? Si conocer significa revisar todos los tomos, la respuesta sería afirmativa. Si conocer significa eso. Es que no quiero entender bien el sentido de su pregunta. Materialmente imposible. A un señor juez español de la Corte Suprema me pregunta: ¿y cuántas causas conocéis vosotros en vuestro cotidiano actuar? Bueno, ¿y ustedes? Le pregunté. Y el señor tuvo la gentileza de contestar y me dijo: 20 al mes. Ah, ya, qué bien. ¿Y vosotros? Me dijo: 20 al día. Claro, entonces colijo de que sí, pues efectivamente la gran cantidad de trabajo que tienen acá hace un poco imposible este tema, ¿no? Si me lo permite. Sí, adelante. Y para funcionar, señor presidente, para que funcione la máquina y siga resolviendo causas, opera el principio de confianza. ¿Podría indicarnos cuál o cuáles fueron los principales fundamentos de los magistrados de la Sala Penal Superior que concluyeron con la absolución de los procesados Amílcar Gómez Amasifuen y Jorge Ávila Rivera? Ya. Según recuerdo, señor presidente, ellos dijeron que no había pruebas suficientes sobre la conducta que se les atribuía, y además, sin haberlo enunciado técnicamente, hablaron de la inidoneidad de la oferta por incapacidad económica para poder cubrirla, ¿no? Eso dijeron los señores jueces superiores, ¿no? Y ante la decisión de la Fiscalía de no continuar con el proceso de liquidarlo, de absolver o declarar fundada la absolución, ya el resto del análisis no tenía sentido. Sí, porque quería hacer acá una tingencia. Los jueces superiores que expidieron la sentencia absolutoria, Aldo Figueroa, Cecilia Pollack y Vilma Buitrón, concluyeron que no se había acreditado la entrega de dinero a Jorge Ávila Rivera, ni el ofrecimiento de dinero a Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila, pero también agregaron como fundamento que se requería que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplir la promesa y que el mero anuncio de entregar una contraprestación para desviar el sentido de una declaración futura, sin contar con la capacidad potencial de efectivizarla, no es penalmente relevante. ¿Podría indicarnos cuál o cuáles fueron los principales agravios invocados por el Ministerio Público en su recurso de nulidad? Bueno, el Ministerio Público dijo que ese elemento, que no era un elemento del tipo, el tema de la capacidad económica. Y dijo que se habían actuado indicios y otros medios para sostener la acusación. Eso dijo. Para que nos diga, la competencia funcional de las salas penales de la Corte Suprema queda delimitada únicamente por los agravios invocados en el respectivo recurso de nulidad, o los jueces supremos también se encuentran facultados para revisar todo el expediente cuando absuelven el grado. Dependiendo del tipo de recurso y dependiendo de la opinión que la Fiscalía Suprema señala o vierte. Cuando la Fiscalía Suprema refiere que no tiene la razón el señor fiscal superior, se materializan inmediatamente dos conceptos. El primero es el de la unicidad del Ministerio Público, su unicidad. Y el segundo es el de la jerarquía. El fiscal supremo, gracias, muy amable, el fiscal supremo desautoriza al fiscal superior y prima, dice el Tribunal Constitucional, la opinión del fiscal supremo por el principio de jerarquía. Si el fiscal supremo desautoriza al superior, no puede, por el respeto a su principio de jerarquía y de unicidad, la sala desconocer la desautorización del fiscal supremo. La Constitución le ha otorgado a los fiscales supremos la responsabilidad de obrar
en la materia como corresponde, de acuerdo a su criterio, a la ley, al conocimiento jurídico. Para que nos diga, cuando una sala penal suprema establece cuál es la interpretación correcta de una norma jurídica o de un concepto jurídico y ordena un nuevo juzgamiento, la misma sala penal suprema, aunque con otros integrantes, puede retomar en el mismo proceso un nuevo debate sobre la interpretación correcta de la misma norma o del mismo concepto jurídico. Es así, porque los jueces de la Corte Suprema podemos dictar decisiones vinculantes. Y no ha habido en esta causa una decisión vinculante. No la ha habido. Las decisiones finales son las decisiones fuertes. Las otras, aunque sean supremas, no son decisiones fuertes, son interlocutorias. Y vuelvo a repetir, señor presidente, el tipo penal contenido en el 398 se refiere a aquel particular que efectúa actos de soborno, promete o entrega. No tiene un correlato debido ni en el 409 ni en otro lugar del Código Penal. ¿Quién es testigo? ¿Qué alcance tiene el concepto de testigo? Bueno, para el Código Penal, el testigo que falta a la verdad está únicamente en el 409. Únicamente en el 409. Claro, testigos hay en muchos ámbitos. Hay testigos ante la policía, ante la fiscalía, pero también hay testigos de matrimonio, por ejemplo. Y hay otras actividades en las que se requieren testigos. Pero estos testigos no están dentro del ámbito, por ser un término general abierto, dentro del ámbito de la protección penal. Nótese que el 398 se encuentra circunscrito a los casos de delitos delitos de corrupción, de afectación a bien jurídico tutelado en materia de corrupción. Por lo tanto, señor presidente, lo que está faltando es que se cierre el tipo, para que no lleguemos al absurdo de exigir no solo un testigo en el 398, sino un testigo, porque así está en el tipo, que tenga bajo su dominio una decisión en el conocimiento de un asunto. Lo mismo ocurre con el juez, el perito, el miembro del tribunal arbitral y algunos similares. La explicación sobre el principio acusatorio no está contenido en el recurso de nulidad que usted suscribió. Podríamos decir, por lo tanto, con sus propias palabras, su resolución no está debidamente motivada. Yo creo que no, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que no se requiere una motivación abundante. Es que, señor presidente, volvemos otra vez al tema de carga, de obligaciones. Nosotros decimos lo que debemos decir. Decimos lo que debemos decir. Y allí se dice, señor presidente, que la Fiscalía no ha continuado con el proceso, que está conforme con la resolución de resolución. Y eso es principio acusatorio y es para los abogados el ABC de la materia procesal penal. O sea, eso es a los alumnos y de la materia penal. A los alumnos en derecho les dice cuáles son los principios del derecho penal, cuáles son los principios del derecho procesal. Es la primera clase, señor presidente. Mediante la resolución de fecha 17 de mayo de 2012, la Sala Penal Permanente que usted integró concluyó que las señoras Teresa Ávila Rivera y María Magdalena Zulca Ávila no habían sido convocadas como testigos en el proceso penal seguido contra Ollanta-Humala-Tazo. Por tal razón, no tenían la calidad de testigos. Asimismo, estableció que el proceso penal contra Ollanta-Humala-Tazo se inició en agosto de 2006, mientras que Jorge Ávila Rivera declaró en fecha anterior al inicio de dicho proceso, concluyendo que tampoco reunía la condición de testigo porque aún no había sido citado por el órgano jurisdiccional. Al respecto le preguntamos, ¿es
procesalmente válido que en esta segunda ejecutoria suprema se contravenga lo ya ordenado en la primera ejecutoria suprema expedida por la misma Sala Penal Permanente, que dispuso la realización de un nuevo juzgamiento al considerar que Jorge Ávila Rivera, Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila sí reunían la condición de testigos desde la etapa preliminar? La respuesta es afirmativa, señor presidente. Sí es válido, totalmente válido. Probablemente estemos requiriendo un acuerdo plenario para unificar conceptos, porque se trata de otra composición y de otro colegiado. Lo que sí debo decirle, señor presidente, adicionalmente, es que no estamos hablando de cualquier testigo en el 398. No nos quedemos con la palabra testigo. Ese testigo tiene que reunir las condiciones que el tipo exige. Tiene que ser un testigo que tenga en sus manos una decisión de un asunto sometida a su conocimiento. Eso dice el tipo penal. Y no conozco, en mi experiencia profesional de ya 29 años para 30, como juez, y en la Corte Suprema casi 7, un testigo que tenga en sus manos una decisión bajo su conocimiento. El testigo es una persona que no es funcionario público, es un particular, que viene a prestar una declaración en sede policial, en sede fiscal, ciertamente, pero el único que tiene la condición a la que se refiere el 398 es el testigo que tiene en sus manos un asunto para decidir, y eso no existe. Por eso es que, siendo absurdo, señor presidente, el tipo penal, cuando se cierra frente al testigo en el 398, declaramos la excepción de naturaleza de acción. A ese respecto, permite decirle que efectivamente han venido también, nos han acudido otros jueces supremos que tienen otro concepto totalmente diferente respecto a la calificación de testigos. Para que nos diga si en un segundo pronunciamiento la Sala Penal Permanente Suprema arriba a una conclusión opuesta o contraria a la expedida por la misma sala en una primera oportunidad, ¿no debería consignar expresamente los fundamentos por los cuales se dejan de lado los motivos expuestos en la primera ejecutoria suprema? No me parece indispensable. ¿Y por qué le digo que no me parece indispensable? Porque ya no había debate. La Fiscalía Suprema se avino a la sentencia absolutoria. Ya operan otros parámetros. Ya no son los parámetros del debate con la sala, o los componentes de la sala que dictaron la primera ejecutoria. Ahora el debate es respecto del principio acusatorio. Es otro momento procesal, es otro tiempo y otro tipo de decisión. Preguntamos esto porque en la segunda ejecutoria suprema no se hizo mención para nada al pronunciamiento anterior, es decir, tanto usted y los demás integrantes de la Sala Penal Permanente Suprema se pronunciaron sobre la calidad del testigo como si este tema no hubiese sido discutido en una primera sentencia. Entonces, sí, le digo, si me lo permite, señor presidente, adelante. Gracias. En realidad, todo hubiera quedado acudiendo al principio acusatorio y se acabó. Se acabó. Pero en ese momento se debatió si se necesitaba decir algo en relación al tipo penal concreto, ¿no? Y por eso salió el tema del... Yo recuerdo que, por lo menos con el señor Morales, debatimos ese tema y salió la excepción de naturaleza de acción. Usted, respecto a la calidad de testigo, tiene una interpretación que en todo caso no ha sido esgrimida acá antes por ningún juez superior ni supremo. Pero quisiera entender para usted en el tiempo, ¿desde cuándo una persona debe ser considerada como testigo? Independientemente de lo que nos ha manifestado anteriormente. Me refiero al tiempo. ¿Verdad? Señor presidente, la respuesta es compleja. Y es compleja porque una respuesta así, sí, no, va a ser muy sesgada. Me parece haber señalado hace un momento, tal vez no con la suficiente claridad de mi parte, que hay testigos de muchas clases y en muchos ámbitos.
Hay testigos ante la policía, testigos ante la administración pública, hay testigos ante los órganos administrativos, hay testigos ante la fiscalía, pero el testigo, señor presidente, al que se refiere el Código Penal es el testigo que acude al juez a prestar declaración. Es más, su declaración adquiere fuerza y vigor como testimonio cuando presta juramento o promesa de honor. Recién al testigo se le puede decir que mintió cuando presta juramento o promesa de honor. Por eso los franceses, señor presidente, y los argentinos tienen un tipo penal expreso que castiga a la persona que falta incluso antes de que declare, por precisamente haber recibido un soborno para cambiar las cosas. Y nosotros, señor presidente, no lo tenemos. Los jueces no podemos crear tipos penales. Así que me permito resaltar la importancia de su invitación. En mi caso, yo me siento, por eso en la oportunidad de decirlo, me siento satisfecho con su invitación, porque me permite señalar que este vacío, por el bien del país, se tiene que discutir, se tiene que llenar. El artículo, justamente hablando de este vacío, el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales considera testigos a quienes comparecen en la etapa preliminar, mientras que el artículo 138 del mismo Código de Procedimientos Penales señala que el juez instructor citará como testigos, entre otros, a las personas señaladas en la denuncia del Ministerio Público o de la parte agraviada. Si ambas normas procesales son del mismo rango, ¿correcto?, integran el mismo código e interpretadas conjuntamente y no de manera aislada, establecen claramente desde cuándo se debe considerar a una persona como testigo. Es sostenible jurídicamente que un órgano jurisdiccional arribe a una conclusión errada sobre el momento en que una persona debe ser considerada testigo, teniendo como sustento la interpretación aislada de una norma procesal? La pregunta tiene una respuesta, ¿no? Dice que la interpretación es errada. Podría considerarse hasta un adelanto de opinión, que seguramente eso no se ha querido hacer, porque las interpretaciones no son erradas ni correctas, ¿no? Las interpretaciones se dan en el marco del análisis jurídico y se necesita por eso... Permítame, sí. Esto no es una afirmación, esto es una pregunta. Y la pregunta es si es sostenible jurídicamente que un órgano jurisdiccional arribe a una conclusión errada sobre el momento de que una persona... O sea, es la pregunta para que usted pueda finalmente... Pero la pregunta, señor presidente, me coloca en el disparadero de decir, no, pues no es justo ni correcto que un juez aplique una interpretación errada, ¿no? Pero yo no puedo responderle en este caso concreto tal cosa, porque la interpretación que nosotros hemos adoptado es una interpretación jurídica basada en la ley. Basada en la ley. Los artículos que usted ha citado hacen referencia al testigo. Claro que hacen referencia al testigo. Pero solo se es testigo para efectos jurídico-penales, conforme al artículo 409, al no haber la disposición que tendría que haberse dictado en relación al testigo, como existe en el 395 y 396, que habla del cohecho pasivo específico. No hay un cohecho pasivo específico para el testigo, ni lo podría haber porque no es funcionario público. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un 409, un segundo párrafo en el 409 que cubra ese vacío. Entonces, lamentablemente, señor presidente, eso no existe. Con su respuesta sobre la calidad de testigo, usted estaría concluyendo que los jueces supremos penales que emitieron la primera ejecutoria suprema se equivocaron cuando concluyeron que el testigo referido en el artículo 398 del Código Penal es el que comparece en una investigación fiscal. Ya. Yo la verdad no quisiera desmerecer la labor de mis colegas, ¿no? Diré, señor presidente, que tienen un criterio diferente, que tienen un criterio distinto, y que esto tendría que ser objeto de un pleno jurisdiccional
Pero el Pleno Jurisdiccional no va a crear un tipo penal. El Pleno Jurisdiccional solo va a decir a quién se le considera testigo y de cuándo se considera testigo, pero no va a modificar el 409 del Código Penal. Claro, pero permítame, un criterio